Ahí le estoy grabando. Ya. Vale, profe, gracias. Ya. Entonces, vale. ¿Qué otra columna es útil para lo que vamos a hacer ahora? Martín dice la acumulada. Perfecto. Frecuencia acumulada. Ya, en este caso también es muy sencillo. 20 más 40 más 60 más 30 más 90 más 10 más 100 más 10 y más 110 más 5. ¿Ya? Ahí está la 115 que decía acá el enunciado. ¿Ya? Eso tampoco hay ninguna duda. Bien. ¿Qué otra columna le podemos agregar? Ah, la amplitud. Ya, la amplitud, ¿cierto? Bueno, en este caso, presumiblemente son todas la misma. Porque ¿cuántos centímetros de diferencia hay entre cada intervalo? Ah, perdón, esto es metros, no es centímetros. Ahí sí, esto es en metros. La amplitud es... ¿Cuánto es la amplitud acá? Y después vamos a lo que dice Michel, que es la frecuencia relativa. 0,5. Eso significa 50 centímetros. ¿Ya? Acá la diferencia es de 0,05. ¿Ya? Entonces aquí, eso es súper importante. ¿Ya? La amplitud en este caso es 0,05. Porque son 5 centímetros, por lo tanto en metros son 0,05. Me comí un cero. Está bien. Esta hora hay Profe, hambrecita ¿en y la así guía que. está en centímetros, sí? Maricel, no te escuché, perdona. Que la guía está en centímetros las alturas, Sí, yo no me en equivoqué, metros. po. Me equivoqué, pero digamos Ah, que son ya. alturas de persona y uno puede, digamos, razonar. Al menos yo me daba cuenta que los profes se equivocaban, pero digamos que yo entendía digamos, la intención. ¿Ya? Ustedes entendieron que estos son metros, o sea, una persona no puede medir 1,55 centímetros. Bien. ¿Qué otra cosa le podemos agregar aquí? Ah, la frecuencia relativa, perfecto. Frecuencia relativa. Ya, aquí nos acomodaría más la relativa porcentual. ¿Ya? Vamos a poner frecuencia porcentual directamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo esto funciona en base a porcentaje, por lo tanto nos conviene mejor eso. Vale, ya sabemos que son 115 el total, por lo tanto, ¿cómo lo podemos hacer acá? Bueno, primero lo podemos dejar todo en porcentaje, ¿cierto? Y tomamos 20 respecto al total, o 115, como ustedes quieran, ¿ya? Y ahí va calculando los porcentajes, hasta el último. ¿Ok? Ahí están los porcentajes correspondientes. Y luego, la frecuencia porcentual acumulada. O sea, más este, más este, más ese, más este de acá, más ese, más este de acá. Perdón. Más 78, más 9, más ese, más 9. Y más ese, más este otro de acá. Y da 100%. Ya, cuando se trata de calcular las medidas de posición, es más útil con los porcentajes que con la frecuencia acumulada. Ya se van a dar cuenta de que esto en realidad todo esto es porcentual, por lo tanto es más fácil darse cuenta ahí. Bien, ¿alguna duda hasta esta parte? No, Vale. Bueno, les doy la bienvenida a todos los que se han ido integrando, ¿cierto? Estamos en una sesión especial online, ¿cierto? Como ya lo estábamos acostumbrados hasta el año pasado, ¿ya? Porque yo estoy un poco enfermito, tengo un poquito de faringitis, pero estoy bien. Ya no estoy con nada más que eso. Y mañana sí, el certamen va en sala, por si acaso. Ah, algo súper importante. Mañana, como es certamen, necesitamos estar antes de las 2 en sala. ¿Para qué? Para ordenarse en fila. En el test quedó la escoba la otra vez porque llegaron, bueno, primero que todo encontramos la sala tarde y segundo porque había que posicionarse en fila. Porfa, mañana llegar temprano a la sala y posicionarse en fila, en el lugar que usted quiera, pero haga una fila, ya con los compañeros, ¿cierto? Ayúdense, hagan en fila, digamos, Esa y la de mañana, profe.
la 104A, la de siempre, la sala de siempre de los jueves, la A104AA. Rodrigo dice, ¿puedo dejar la frecuencia en decimal? Sí, pero digamos que para el sentido práctico, yo lo recomiendo en porcentaje. Aunque, por ejemplo, si te da en decimal 0,17, eso es naturalmente un 17%, por lo tanto, es cosa de que lo puedas colocar así. ¿Ya? Mi recomendación es dejarlo así, digamos, por una cuestión de comodidad. Ya van a ver por qué. 101, 101, 104. Bueno, pero ya saben cuál es, pues 101A. ¿Ya? A ver, vamos a intranet. Docencia, asignaturas. Este es horario. Ah, sí, 101A, perfecto. Sí, A101AA. Acuérdense que esa sala es más larga que ancha, por lo tanto, las filas van a ser algo cortitas, pero hay hartas filas para poder hacer. Y ojalá no pegado uno al otro, porque eso tampoco, eso tampoco se puede. Ya, pero después hablamos de eso. Ya, era solamente el aviso que yo les quería dar. ¿Ok? Después hablamos de esos detallitos. Bien, pregunta número A. Dice, determine los 3 cuartiles, perdón, los 4 quintiles y los deciles 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Ya? Bueno, partamos entonces. Cuartiles. Bien, recuerden que los cuartiles son el 25%, el 50% y el 75%. ¿Ya? Vale, hay que contar 3. ¿Cómo lo hacemos? Exacto, como dice Martín, usar la fórmula del percentil, así se puede sacar todo lo otro. Perfecto, muy bien. Vamos a buscar esa formulita en las diapositivas que tengo de otras universidades donde ocupo, obviamente, las mismas fórmulas, ¿cierto? Vamos a... Aquí parece. Aquí. Percentil, 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 percentil. Aquí está. ¿Ya? Naturalmente, uno puede calcular percentiles para datos discretos, ¿ah? Pero digamos que es mejor cuando tenemos datos continuos y eso hace más interesante. ¿Ya? Ahí está el percentil. Entonces, por ejemplo, cuartil 1. Cuartil 1. Ya, la pregunta es, ¿en qué intervalo lo encuentro? ¿Ya? Entonces, como el cuartil 1 es el 25%, ¿qué columna es lo que yo debo usar para buscar? ¿El 26 o no? ¿Pero en qué columna? ¿En qué columna viste eso? La tercera. ¿En la frecuencia porcentual? Error. Perdón. Acuérdense en que cuando uno busca el porcentaje de posición, lo tiene que hacer ya sea aquí o acá. ¿Ya? Pero como estamos hablando de porcentaje, es más fácil hacerlo aquí. ¿Ya? En esta columna. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que hasta acá está el 17% más bajo. Después, en este, alcanzamos el 52% más bajo. ¿Ya? Por lo tanto, entre estos dos, ¿en dónde estará el 25%? En el 52. En el 52. ¿Ya? Acá nosotros al menos alcanzamos el 25. Por lo tanto, tenemos que elegir este. Está en 1.60 y 1.65. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos después? ¿Cuáles son los datos de la fórmula entonces?
El límite inferior. Ya, límite inferior en este caso, ¿cuál sería? El que va aquí, El 1,6, ¿o no? 1.60, bien. Después, el K, o mejor lo multiplicamos todo de una, K por N entre 100. ¿Cuál es el valor de K en este caso? K es 25, muy bien. Ya, entonces en este caso tendríamos 25 por 115, que es la cantidad de datos, dividido 100. Ahí estamos sacando el 25%, que era esto. ¿Ya? Es esta cantidad, 28,75. Después, Profe, ¿cómo se FJ, saca? después está la frecuencia acumulada anterior. ¿Cierto? En este caso, como es este intervalo, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior? 20. 20, muy bien. Y la frecuencia actual, F actual, ¿cierto? Que yo lo pongo así en nuestro caso. En este caso, ¿cuál sería? Acuérdense que es este intervalo, es el segundo. 40, muy bien. Y finalmente la amplitud, que ya la tenemos, amplitud, es 0,05. ¿Ok? Ahí está, todo lo que necesitamos está listo. Bien, ¿qué hacemos ahora? Calculamos, ¿cierto? Lo vamos a calcular aquí este ladito. Límite inferior más 28,75. A lo mejor lo vamos a escribir así, con numeritos nomás. 1.6 más 28,75 menos 20. Eso dividido por 40. Y eso multiplicado por 0,05. Y tenemos 1.6109375. Por supuesto que tiene que estar dentro del intervalo. ¿Vale? Usando únicamente esta formulita. Bien, ¿cuál sería la interpretación de este? ¿Cuánto hay para la izquierda y cuánto hay para la derecha? Profe, ahí no le restó el -1, ahí donde después del en el FJ-1 donde sale arriba. Es que eso es Ahí. un subíndice. ¿Ya? Yo no usé, con No. ustedes no usé este subíndice porque se podían confundir. Yo le puse este, que ustedes ocupan. Frecuencia acumulada anterior. Ah, ya. ¿Ya? No, no sé si quedó claro esta parte, porque si quedó claro este, los demás son más fáciles. ¿Cómo saca acá? El K, bueno, en este caso es el porcentaje que me están pidiendo, en este caso el 25. Ah, ya, ya. Por eso, como dijo su compañero, ¿cierto? Eh, es mejor ocupar percentil directamente porque así sirve para todos. Pero hay que saber cuáles porcentajes son. Esa es la clave. ¿Ya? Bien. Maricel, ¿le quedó claro cómo se sacaba? Sí, profe. Profe, ¿qué está haciendo? Acabo de llegar. Perdón. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, estamos practicando medidas de posición para mañana. Ya. Medidas de posición. Profe, ahora tendría que hacerlo con el 50 y con el 75, ¿verdad? Claro, y si te das cuenta es Ah, ya. exactamente igual. Si lo único que puede cambiar es el intervalo de inicio, el límite inferior, este. Puede Y la cambiar todo. actual. La pura amplitud se Sí. mantiene. Ya, profe. ¿Ya? Vale, ¿en dónde está el 50% ahora? El 78. Aquí. No, porque acá está el 52. Ah, sí, está la Es razón. el mismo De nuevo el intervalo. mismo. Es el mismo, por lo tanto es Solo el mismo cambiaría el límite. porcentaje.
cambia el porcentaje, exactamente. Ya no es 25, sino que es 50. Aquí, 50%. 50. La frecuencia acumulada anterior sigue siendo 20 y la actual sigue siendo 40. Entonces acá ponemos, el único cambio es el 57.5. Lo demás sigue todo igual. Y nos da 1.65. Casi bordeando, ¿cierto? El límite del intervalo. No, cacho. Eh, Ese límite inferior. ¿LI qué significa? LI es límite inferior del intervalo, o sea, el valor inicial. Este. Yeah. FJ es frecuencia inicial. Digo, FI es una F o una J. Digo, una F y una J. Sí, lo que pasa es que esta notación yo la ocupaba en otras carreras. Ya con ustedes ocupaba esta notación. Esa es frecuencia acumulada FJ. O frecuencia. Claro, frecuencia acumulada La frecuencia anterior y acumulada frecuencia anterior. actual. Pues esa es la que ocupaba yo con ustedes. Y la otra es amplitud, ¿cierto? La Sí, mayúscula. sí, Amplitud. pues esa Pero otra. amplitud de uno o de todo. Ya, bueno, ahí hay un problema porque, digamos, estamos en un día del certamen y hay que tener clara esa definición, ¿eh? Sí. La amplitud es del intervalo respectivo, porque eventualmente podrían ser distintas, pero en los ejercicios para docencia, digamos, son siempre el mismo tamaño. Vale, o sea, en este caso la amplitud es igual para todos. Es igual para todos, sí. Mm. ¿Ya? Entonces, el cuartil 2 equivale a 1.65. O sea que El la F mitad. grande es la frecuencia acumulada y el F chico es la frecuencia Ujú, individual. así es. Vale. Y el N es el número de frecuencias, todo sumado, ¿cierto? El N siempre. Sí, pues el Eso. N es el 115. Ya. El K es un número que usted nos da específico, ¿cierto? El K en específico del ejercicio. Específico del ejercicio, vale. Pero, por El ejemplo, ahí en el porcentaje del cuartil 2, ¿por cuartil. qué es diferente al cuartil 1? ¿Cómo? Es que preguntaron dos a la vez, perdón. ¿Por qué No, el yo le estaba. cuartil 2? Perdón, ya tú primero, tú primero. La K según el porcentaje que estéis buscando. Por ejemplo, si Sí, estáis po. buscando el primer cuartil, el K es 25, es 25. Cuartil 2, 50 y el otro es 75. ¿Mm? Mm. Claro, exactamente. Ah, vale, ya entendí. Vale, vale, vale. ¿Entendió o no entendió? No, pues, entonces no sería 17 coma algo. No sé. No entendí entonces el K, perdón. El K corresponde al porcentaje que te piden de acuerdo a la medida. ¿Ya? Por eso puse acá. 25, 50, 75. ¿Ya? Veamos el 3. Cuartil 3. Ya. ¿En qué intervalo está el cuartil 3? Bueno, como nos piden el 75%, en esta columna, ¿en dónde lo superamos? Ahora sí en el 78. Ahora sí en el 78%, o sea, este. ¿Ya? O sea, ahora elegimos el intervalo del 1.65 al 1.70. ¿Ok? Ya, entonces todos los cálculos que hacemos están basados en este intervalo. ¿Ok? El límite inferior ya no es 1.6, sino que es 1.65. El K en este caso es 75 por 115, porque es la cantidad de datos dividido 100. La frecuencia acumulada anterior ya no es 20, sino que es 60, porque es este intervalo y por lo tanto tengo que ver el de arriba. Este. Y la frecuencia acumulada del intervalo es 30. Entonces acá es 60 y acá es 30. Vamos a ver, Rodrigo, cuál es la respuesta.
Entonces ya con esto podemos calcular. Ahora vamos a cambiar este valor, 1,65, cambiamos estos, 86,25 menos 60, dividimos por 30 y la amplitud es la misma. Efectivamente era 1,69. ¿Ya? O sea, digamos que es el mismo procedimiento, pero cambia de acuerdo al porcentaje y de acuerdo al intervalo al cual pertenece. ¿Ya? De todas maneras estoy grabando para que digamos que respaldo esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora con los otros con el otro problema? Con el después habla de los 4 quintiles y los deciles 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Ya? Eso Los yo creo que deciles eran. ¿Cómo? Ah, no. Ya. Bueno, por cuestión de tiempo, ¿cierto? No lo vamos a calcular todo de una vez, ¿cierto? Pero la diferencia es, ¿cuáles son los 4 quintiles en los porcentajes? ¿Ah? 25, no, no. Acuérdense que quintil divide el 100% en 5 grupos. ¿Pero con qué porcentaje cada uno? 25%. No, 25 eran estos. 20. 20, 20, sí. 20. O sea, el otro siguiente es 40, después 60 y después 80. Esos son los 4K posibles para quintiles. ¿Ya? Y hacen exactamente esto mismo. Y para los deciles que me piden ahí, aquí es directo. 10%. El decil ¿O 1 no? es 10, De 10 en 10. el de 10 en 10, ¿cierto? Pero me piden particularmente estos. ¿Ya? Y ahí hacen exactamente lo mismo que hice yo acá. Y naturalmente interpretarlos. ¿Vale? Claro. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora el B y el C. ¿Ya? B y C. Que se hacen de la misma forma. Que uno dice, ¿entre qué valores se encuentra el 30% central de los datos? Y el otro es, ¿entre qué valores se encuentra el 50% central de los datos? ¿Ya? Entonces, pensemos lo siguiente. Pensemos que acá tenemos una wincha, ¿cierto? Acá tenemos otra wincha de otro color. ¿Ya? Que ambas totalizan el 100%. ¿Ya? Todas estas juntas forman el 100%. ¿Vale? Entonces, en el primero me piden el 30% central. Y en el de abajo me piden el 50% central. Ya naturalmente no es el mismo tamaño, pero es para que me entiendan la idea de centralidad. ¿Ok? Entonces, aquí hay un poquito más de lógica. Interpretar los datos. Bueno, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué significa este número? Esa es la pregunta. Nosotros hemos interpretado cosas en clase. No, hemos interpretado la media, la desviación estándar, el rango, coeficiente de variación, y esto también se interpreta. Ya, pero concentrémonos en lo que tenemos que hacer aquí. ¿Ya? Me piden el 30% central de los datos. ¿Qué podemos decir de estas dos que están aquí entonces? ¿Qué les dice la lógica o el razonamiento?
¿No les dice nada el razonamiento? A ver, no entendí bien dónde se encuentra el centro de los datos. En el 150, en el 165, el 70. Digo, No, el pero 1, aquí no 65, estamos, no estamos hablando nada de los datos todavía, estamos hablando de un caso general. Si a mí me piden el 30% central de los datos, ¿qué podemos decir acerca de estos dos otros trocitos que tengo? que sería el 10 y el 40. Mm. ¿Por qué el 10 y el 40? No sé, es que así como lo veo yo, son los que están a sus lados. No Que sé. tienen que ser No, pero iguales, ¿o no? no tiene nada que ver con la tabla. Olvídate de la tabla, no tiene nada que ver con eso. Eh, que podría ser 40 y el siguiente 40 y 35 el y siguiente 35. 60. A ver, ¿cuánto? 35 y 35. 35 y 35, ya. ¿Cómo llegaste a esa deducción? Porque, no sé, profe, se me acaba de ocurrir. O sea, porque es lo que completa el 100%. Ya, perfecto. Y tiene que ser uniforme, o sea, tiene que ser uniforme, o sea, tiene que ser igual Eso, hacia ¿viste? los dos lados porque el lado del centro. Eso, ¿viste? No era porque sí, sino que habías razonado, ¿cierto? Como el Sí, 30% central, ¿cuánto es lo que me falta para llegar a 100? 70, ¿cierto? Ya, pues, ese 70 lo divido a partes iguales a cada lado. ¿Tiene razón el compañero o no? Estamos hablando de 25, 25. central, ¿ya? Claro, el compañero tiene razón, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este otro de abajo? Para el caso C. la 25, misma lógica, 25. profe. Ahí 25, 25, 25. 25, ¿cierto? Se reparte también el resto en partes iguales. ¿Ya? Perfecto. Y ahí está la primera clave. Lo segundo, ya esto vamos a correr un poquito más para abajo. Ya, pues, entonces, para saber cuáles son los valores límite que forman el 30% central, ¿qué percentiles debo encontrar? De 35 Por supuesto, el P35 y el de aquí, El P75, eh, ¿o no? no 75, No, no, porque no, no, 65. 65. 65, muy bien, excelente, ahí sí, ¿ya? Tengo que Mal. encontrar el percentil 35, que es el que me da esta parte, y el 65 que me da esta otra parte. Pero para eso hubo que razonar, ¿cierto? ¿Cuánto se reparte a cada lado? Como es el central, sí o sí estos dos tienen que estar a partes iguales. ¿Qué pasa con este otro? ¿Qué percentiles son los que yo tengo que elegir? 25 y 75. Exacto, acá es 75. Pregunta, ¿cuál de estos dos se puede hacer más rápido con la información que tenemos hasta ahora? Con la información que hemos hecho hasta ahora, ¿cuál de estos dos se puede hacer más rápido? El del 35, ¿no? ¿Dónde lo calculamos eso aquí arriba? ¿No puedo volver atrás? Ahí. El de 25 porque fue el primero que calculamos. Este, ¿cierto? Sí, porque Perfecto. Este tenemos tiene, este tiene 25 y valor, po. 75. Este ya lo sabemos, que es 1,61. Y el otro 75 está aquí, ¿cierto? 1,69. ¿Ya? Entonces este ya estaría resuelto. ¿Ya? El C era más rápido de resolver que el D porque ya estaba hecho con esta parte. ¿Ya? Pero ¿qué habría que hacer entonces con estos otros dos? Habría que calcularlos nomás, ¿ya? De la forma usual. ¿Ok? Estos dos que no los teníamos acá arriba, ¿cierto? Ni tampoco lo habríamos obtenido con este, hay que calcularlos nomás. Punto. ¿Ya? Entonces este va a ser un valor y este va a ser otro valor. ¿Ya? Preguntas.
Vamos bien. Em, ¿Cómo es que se hagan los percentiles ustedes? No, no cacho. Con este, Ah, con eso. claro, pues con este después lo sacamos con estos mismos datos de acá arriba. Ah, ya. Sí, pues aquí estamos solamente haciendo un análisis previo a lo que tenemos que calcular. Entonces, en este, por ejemplo, como ya los tenemos hechos, sería el 50% central de los datos se encuentra entre 1.61 metros y 1.69 metros. El de acá es lo mismo, pero con el 30% central y dependiendo de los valores que obtuviste acá, con esta fórmula, con esta tabla. ¿Al 50 no le hago nada? No. No, porque en el fondo estamos solamente haciendo el razonamiento de dónde están. O sea, estamos razonando en qué parte del percentil está. Claro, pues en qué percentiles tenemos que elegir para poder calcular y responder. Ya, pues, la D es la misma cuestión. A ver si me pueden ayudar sin que yo les ayude. Pero entonces calculamos el que era el 25 y el 25, pero dependiendo de los Del otro números lado, en los claro, que y el estaban 25 entre del esos. otro lado. Pero es que no estaban a 25 a 25. O sea, Aquí sí, pues. Es que tiene que ser simétrico porque este está al centro, pues, ¿viste? A los lados tiene que estar igual. es que entonces me complico porque no entiendo cómo es que lo sacó eso, pues, porque no logro localizarlo en la hora tabla. Así rápido. Pero es que a ver. Eh, Volvamos acá. Me están pidiendo el 30% central, o sea, los que están justo al medio. Mm. ¿Ya? Entonces, el resto para completar el 100% es un 70. Ese 70 se tiene que repartir a ambos lados de forma igualitaria. ¿Por qué? Porque este está al centro. No, no queda otra opción. Ya. No le puedo poner más a este que a este. Porque este ya dejaría estar al centro. Pues si a esto le pongo 40 y a este le pongo 70, ya no está al centro. ¿Profe, puedo volver a la tabla? Ya. ¿Ya? Pero me gustaría saber si quedó claro lo que acabo de decir. Este No, tenía que sí, estar al esa parte sí, pero no entiendo la parte de cómo calculó Ya, pues. el Si, percentil. si vamos, suponiendo que acá está el mínimo y acá está el máximo, ¿cierto? Y vamos en orden creciente. ¿Qué percentil está aquí en esta línea? Precisamente el 35. El 2035. ¿Ya? Y después cuando avanzamos hasta aquí, ¿cuánto le agregamos? Un 30 más, po. O sea, 35 más 30, 65. Ya, pero ese sería solamente de un lado de un lado al otro, ¿no? Claro, pues este es del lado izquierdo y este es del lado derecho. Ah, son los bordes, son Los como los bordes, límites que tienen. eso, Ya, vale. eso. O sea, el de abajo está con el 25 porque está en el 25% del Eso fue lo 100 que yo expliqué, pues. Eso fue exactamente Ahora lo que sí yo dije. entiendo. ¿Ya? ¿Cómo sería ahora en el D? Dice, ¿entre qué valores se encuentran el 2/3 de los datos? O los 2/3 de los datos. ¿Ya? Aquí me faltó centrales. ¿Qué O porcentaje sea, es el 2/3? el 66,6. 66.6. ¿Ya? O 67, da igual. Porque igual aquí se pueden calcular porcentajes decimales. O sea, no hay problema en eso. ¿Cuánto sería cada lado? Sería 33, no, 33,3. Pues, justo. 33,3. 33,3. Pero entre dos. O sea,
el 16.7. Deja agregarle un decimal. El 16.7 a cada lado. Anda, la cosa. Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué percentiles hay que calcular aquí? El 16.7 y el, ¿cómo se dice este otro? Sería el 84, 83,3. 33,3. Y listo. Después se agrega la tabla y listo. O sea, se busca la tabla y listo. ¿Y cuál es la tabla de los percentiles? ¿Y cuál es, cómo es que saco, ahí cómo saco el número? Ah, pues ya lo dijimos ya, pues. Nosotros ya hicimos, lo hicimos 3 veces ya. Ya, en todo caso, igual estoy grabando, así que para que después lo puedas ver. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, ahí va la explicación de cómo se hace. Bien. Por ahí él me dijo que tenía preguntas de otra guía. Dice, ¿podríamos revisar los conceptos de asimetría y kurtosis? En la guía 2 están ese tipo de ejercicios y no los entiendo. Es que asimetría y kurtosis no sé si los vimos. Me parece que sí. O sea, como concepto. O sea, que me puede recordar de la última clase, antes del test. ¿Alcanzamos a ver eso, no? No, profe, creo que no. Profe, Solo vimos la ¿Me de ubicar los clasificación. puntos en el plano o no? Los O sea, puntos en el atípicos. gráfico. Los puntos en el gráfico. Ya, o sea, vimos gráfico de polígono, vimos gráfico de histograma, vimos, ¿cómo se llama? Un gráfico de barra. Gráfico de barra, Ese vimos que está ahí. gráfico de caja y bigote. No. No. Ya, entonces dejen afuera eso. Ya eso de asimetría y kurtosis no lo pesquen. ¿Ya? Si no lo vimos, no lo puedo preguntar. Profe, lo último que vimos fue la variabilidad. Ah, el coeficiente de variación, ya, pero ese fue un repaso que hicimos. Sí, sí, pero eso fue lo último que vimos. Ya. Como que ahora me llegó el respiro. Vale. No sé, pues si hay algún otro ejercicio en lo que tengan duda. No que explique materia, porque eso no es el objetivo de hoy. El objetivo de hoy es explicar un ejercicio. Ya me preguntan por el último que hice, este azul. Bueno, pregunta ahí, la pregunta es, ¿entre qué valores se encuentran los 2/3 de los datos? Bueno, aquí me faltó la palabra central. Ya, ese fue una cuestión acá. Central. Ups. Central. Ya, 2/3 central de los datos. Bueno, ¿qué decimal? No,
Yo me equivoqué, me faltó esa palabra, la omití de forma accidental. Porque de otra manera no se puede hacer, o sea, no puedo preguntar así nomás que 2/3, porque puede ser en cualquier sitio, ¿ya? Lo lógico es preguntar como central. Era eso nomás, o sea, digamos que eh, me faltó escribir. ¿Ya? Ahora, ¿por qué 2/3 es 66,66? Bueno, muy simple. ¿Cuánto es 2/3 en división? Eso. Y pasando la porcentaje, más eso por 100, 66,7 o 6. ¿Ya? Así. Ya, no, está bien, está bien. Perdón, ahora estoy con Romadizo. Hay algún ejercicio que se usa la regla de Sturges. A ver, este creo, el de la NBA, el de los partidos de la NBA. Estaba en la tarea también. Ese se hacía con reglas Sturges. Pero en el Profe, certamen en la yo, fórmula es 3.3 o 33. diga 33. No, es 3,3. Es Logaritmo que la de... fórmula había puesto 3, no, 33, entonces ahí tenía la duda si era ¿Lo puse 33 cuando lo escribí? 3,3 o 33. ¿En serio? Sí, sí. Ah, ya. Bueno, en todo caso eso no sale mañana. Esa salía Ah, en el test, creo, o en la tarea, pero no salía. ¿Y no sale no, mañana? en el test no salía, profe. Ya, bueno. ¿Qué cosa, profe? No alcancé a escuchar bien. ¿Qué cosa no sale mañana? Ya, atento cuando digamos cosas, ¿ah? Porque hay cosas que de repente yo digo que son importantes. Es que se corta, o sí. Ah, ya. Ya, esto de la regla de Sturges, de cómo sacar los intervalos, eso no entra mañana. ¿Ok? Para mañana entra las tablas listas. Ya sea que ustedes las escriban desde el gráfico o bien que ya esté ahí. Por lo tanto, no van a perder tiempo en eso. ¿Ya? En lo que van a perder tiempo es en calcular. No, si no salió en el test, yo me equivoqué. ¿Ya? Dije mal. Entonces, mañana armar tablas no es lo que yo les voy a pedir. Yo lo que yo les voy a pedir es que hagan los cálculos que hemos visto. Ya sea medidas de posición, ya sea tendencia central, ya sea dispersión, ¿ya? E interpretar, obviamente, ¿ya? Todo cálculo tiene su interpretación. Y lo otro también, practiquen la rapidez, ¿ya? Hoy día todavía tienen tiempo de hacer un par de ejercicios más y hacerlo rápido. No importa que se demoren. Por ejemplo, pesquen un ejercicio, no sé, este por ejemplo, y háganlo unas 3 veces y vayan haciéndolo más rápido cada vez para que se vayan acostumbrando. O no sé, les cambien los números, qué sé yo, cualquier cosa. Cambien esto, ¿ya? Y después lo van combinando para así eh, entrenarse. Eso. Profesor, yo tenía duda con ese mismo del diagrama. ¿Cómo se pasaba a tabla? Esto, Sí, ya, primero, razonemos un poquito. ¿Estos datos son enteros o son intervalos? enteros. Intervalo. Ah, Son intervalos porque estamos hablando, fíjate, Ah. esta barrita va desde el 50 al 60. Eso te dice intervalo. Por ejemplo, esta barrita, ¿qué es lo que te dice? Ah, está entre el 70 y el 80. ¿Perfecto? ¿Se comprendió? sí, sí, ¿Ya? entendí. Es súper simple, En ya, el caso, para que no te confundas. Súper simple y de distinguir. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son las frecuencias? Aquí dice F minúscula. F minúscula es frecuencia absoluta, ¿cierto? Entonces sería, bueno, acá tú pones los intervalos, acá pones la frecuencia absoluta. ¿Ya?
Después con eso podéis calcular todo lo demás. ¿Ya? Si dijera F mayúscula, es acumulada, por lo tanto está aquí y tendrías que completarla con la anterior. ¿Sí? ¿Me sigues? Ya, hay que tener cuidado. Sí, profesor. Y Sí. lo otro, para en caso de, no sé, una tabla. eh, Se me fue la señal. No, no importa. ¿Cómo se hace la última pregunta de la guía 1? La última pregunta de la guía 1. Em, Esta es la tablita. Ya, mira, muy sencillo. Tiene que ver como, es como para repasar igual. ¿En qué tipo de variable podría calcularse la respectiva medida de tendencia central? Por ejemplo, el promedio. ¿Yo puedo promediar nominales? Por ejemplo, países. ¿Puedo promediar países? Sí. Bueno, ¿sí o no? Yo creo que no. Negativo. ¿Cierto? No, ¿cierto? No. Ya. ¿Puedo promediar, no sé, categorías jerárquicas? ¿Bajo, medio, alto? No, tampoco. No. ¿Puedo promediar número de hijos en una familia? Sí. Sí. ¿Puedo promediar centímetros? También. ¿Qué pasa con la mediana? ¿Es igual que este? ¿O hay alguna que se pueda calcular con estas? Sería igual. Sería igual, ¿cierto? Nope. Acá sería nope también. Sí. Y acá también. ¿Ya? En la moda también. Pues acá es sí. Y acá también. ¿Qué pasa con la nominal y ordinal? ¿La media, la moda se puede calcular en estas de arriba? Sí. También. O sea, la moda es la única que se puede calcular en estas cuatro. ¿Ya? Eso era todo. ¿Ya? No, no confundirse, o sea, perdón, no creer que un ejercicio sea difícil, ¿ah? Es cosa de leer bien y entender qué es lo que pide. Por eso digo, podría. Ya, súper. Vale, quiero saber si hay más consultas y si no, ya para dejar hasta aquí esta revisión, para mañana ya tener nuestro certamen. Ojo, todos y todas con calculadora, ya, nadie que, ojalá no llegue nadie diciendo, profe, sabe que no se me olvidó, no sabía, porque yo no tengo. No le puedo prestar la calculadora para que la ocupe en 3 o 4, porque eso sería pérdida de tiempo. Y segundo, usted tiene que andar trayendo su calculadora que le permita sacar este tipo de cosas, pues. Ya no con el celular, porque el celular está prohibido usarlo. Aunque para qué, si aunque quisieran buscar algo, no lo van a poder encontrar. Sería muy incómodo. Claro, pues toda la materia, pues.
todo lo que hemos visto. Porque no hemos visto otra cosa. Así que es todo, todito, todo. ¿Ya? Y porfa, lleguen tempranito. ¿Ya? Si empezamos a las 2:10, puta, ojalá llegar 5 para las 2 o a las 2. ¿Ya? Para que alcancemos a hacer las filas antes de que sean las 2:10. Po. ¿Ya? El que se quiera sentar ¿Profe, va a subir adelante, da lo esta, mismo. ¿Ah? va a subir esta sesión? Sí, sí, lógico. Puedo subir el Excel. Y la grabación también está. Ya, vale, profe, gracias. Ya. Ya, Profe, porque. ¿y ese PDF que mostró de las fórmulas lo podría subir? Ah, el de acá. ¿Este te refieres? A ver. Sí, por favor. Sí. Ya. Sí, podría subir este cosito. Aunque esto lo tenemos, po, ya esto es lo mismo en materia, ya. Pero es que el problema es que se pueden confundir con esto. Porque si ya uno se confundió, Pero que ahí sale con los nombres y todo lo que ya necesitamos al también, final. también es cierto. Sí, también es cierto. ¿La fórmula la dejará escritas como en el test? Sí, pues en la pizarra. Sí. Sí, porque ya ponerlas en la hoja significa imprimir hartas más, pues, entonces es más gasto. Por lo tanto, prefiero escribirlas en la pizarra. Ya. Y ojo, no van a estar preguntándome, profe, ¿qué significa esa letra? ¿O qué significaba A? Eso no se lo puedo decir. ¿Ya? En el test quedó claro de que ustedes tenían las fórmulas ahí, pero no sabían qué era. Entonces ya los caché que no habían estudiado las fórmulas. ¿Ya? Porfa, apréndanse las fórmulas igual, porque tienen que saber qué significa, de dónde sacar la información, ¿cierto? ¿Ya? Porque después yo no les puedo decir, ¿ya? No les puedo decir, profe, ¿qué significaba marca de clase? No sé, no tengo idea. O sea, ¿A es amplitud? Sí, sí, A es amplitud. Profe, Sí, me surgió una duda. dígame. Ya, lo que pasa es que cuando estamos revisando la guía, la de la F mayúscula y F minúscula, me enredé. Me quedó sonando eso. Es que, mira, piensa en lo siguiente, pues, ¿cuál es más grande, la F mayúscula o la minúscula? La mayúscula. Ya, pues, y si es mayúscula, ¿a cuál la puedes asociar? ¿A la absoluta o a la acumulada? A la acumulada. Eso, ¿ya? Ah, F ya, mayúscula es acumulada porque es más grande. ya, ya la gracia. Ajá. Eso es una mnemotecnia en realidad, pero eso es. O sea, Sí. en el certamen el profe va a quedar mudo por 80 minutos. O sea, mudo porque estoy con faringite igual. O sea, sí, no debo hablar mucho. O sea, estoy con micrófono, de hecho. ¿Ya? Si ustedes ven la pantalla, estoy con micrófono. Por lo mismo, para no hablar tan fuerte. Porque ese día que tuvimos clase, esforcé mucho la voz. ¿Ya? Porque aparte que estaban conversando mucho, XD, tuve que hablar más fuerte. ¿Y por qué se va a cancelar? No, ¿por qué se va a cancelar? No, explícate, Mauri. No caché por qué. Porque está resfriado, profe. No, nada que ver, po. Ah, casi. Casi. Recontra casi. Palo de pinilla. No, po. Si yo lo único que dije es, con respecto a los temporales, a los días de clases solamente, ¿ya? Esa, si está lloviendo como esta semana, claro, ahí se pueden hacer online y estar desde la casa. Ya es opcional, digamos. Pero las pruebas son presenciales. O sea, tienen que hacerlo. Es obligatorio. Y lo otro, si usted tiene una prueba a esa misma hora, pucha, lo lamento, pero tiene que elegir. ¿Ya? Y si falta la nuestra, bueno, tendrá que dar alguna prueba recuperativa a final de semestre nomás. ¿Ya? Esa no hay otra opción. Yo en la universidad no estamos autorizados a poner fechas especiales para pruebas para que la gente las pueda dar. Porque no es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad del estudiante.
¿ya? Así que para los que todavía tengan dudas con respecto a eso, ese es el reglamento. O sea, si usted se inscribe a una asignatura, es su responsabilidad dar las pruebas. Y no se les puede acomodar porque tengo topón, o porque no vine, o porque no sé. ¿Ya? O sea, todas esas cosas se justifican. ¿Qué justificaciones son válidas para mí? Salud, por ejemplo. Si usted se enfermó de algo, si lo operaron, si, digamos, le pasó cualquier cosa de salud, eso es justificable. Segundo, trabajo. Ya, si usted, digamos, usted trabaja y le cuesta venir a la universidad, también es justificación para mí. ¿Ya? Porque yo confío en usted, pues ese es el supuesto. Pues yo confío en su palabra. Yo sé que si usted me dice que si usted trabaja, porque yo le creo. ¿Ya? ¿Qué no es justificable? Profe, sabe que no alcanzó a llegar. ¿Y por qué no alcanzó a llegar? Puede haber múltiples razones. Se verán, ahí se verá. Eh, Rayar la pizarra del profe, por ejemplo, como lo está haciendo alguien ahora. Eso tampoco es para un certamen, ¿ya? Eso es descuento de puntos. Así que el que lo hizo lo borra. No, eso fue broma. Em, ¿Qué otra cosa injustificada? No sé, po, profe, sabe que me quedé dormido. No, no tiene sentido eso para mí. ¿Ya? Eh, no sabía que era hoy día. Esa es otra cuestión. Esa es otra forma de avisarle al profe. No, eso no, yo no tengo por qué avisarle todos los días. ¿Ya? Lo mejor que ustedes pueden hacer es preguntarme al correo, como varios lo hacen. Eso está bien, porque eso está atento, preocupado de lo que puede llegar a pasar. Pero llegar a la prueba y decir, ¿sabes qué, profe? Yo no sabía que era hoy día. No, ¿de qué estamos hablando? Ahí sí. ¿Ven que no puedo hablar tanto? Se me seca la garganta. ¿Ok? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? A menos que hayan algunas cosas recontra excepcionales que ocurran al momento, ya, eso puede ser conversable. Pero que usted me diga, no, profe, sabe que no pude venir porque, no sé, pues, eh, tomé la micro equivocada, o no sé, pues, las llaves se me perdieron. No, pues, o sea, eso no. ¿Ya? ¿Ok? Yo creo que estamos listos por hoy. Yo voy a ir a descansar un ratito para que ustedes sigan haciendo sus cosas. ¿Ya? Nos vemos mañana entonces ojalá 5 para las 2 o a las 2 porque para que alcancen a hacer la fila y puedan trabajar todo el tiempo del certamen. ¿Ya? Así que nos estamos viendo mañana. Que les vaya bonito. Abríguense si está helado, si es que está con lluvia, ponerse parca, todo eso. ¿Ok? Nos estamos viendo. Chao, profe, esté bien. Gracias. Nos estamos viendo.